gasto energético basal y gasto energético total. Ay, muchas gracias, doctora, ya está grabando. Nada más recordando, pues decíamos que el gasto energético total es la cantidad de energía que necesita el organismo para realizar todas sus funciones y se compone de tres áreas principalmente. Una es el gasto energético basal, que ya dijimos lo que era. Otro es el efecto térmico de los alimentos, que también ya dijimos qué es, y la actividad física. Esto, la suma de estos tres es lo que va a componer el gasto energético total. Ahora, las ecuaciones de predicción que veíamos en las clases pasadas, pues decimos que son métodos que nos ayudan a estimar la necesidad de la energía. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto porque nos va a ayudar a la planeación de la alimentación, debido a que el consumo o un desbalance en el consumo, en el gasto energético total, tiene implicaciones importantes en la salud. Y veíamos tres variantes del balance energético y tenemos una variante es donde el ingreso es mayor que el egreso o lo que comemos es mayor a lo que estamos gastando y tenemos que este va a ser un balance positivo y que es el aumento o que se puede reflejar en un aumento de peso corporal y puede tener implicaciones a la salud. Otra variante es el balance energético negativo, donde lo que comemos es menor a lo que estamos gastando. Y esto va a llevar o puede llevar a igual a una pérdida de peso que también tiene implicaciones importantes para la salud. Entonces, lo que nosotros deseamos es que lo que consumimos y lo que gastamos sea muy similar. Ahora, decíamos que nosotros o lo que hacemos con las ecuaciones de predicción o lo que nos hacen las ecuaciones de predicción es mantener el peso que nosotros tenemos en ese momento o con lo que nosotros lo estamos calculando. Las ecuaciones de predicción nos ayudan para mantener ese balance en las situaciones en las que estamos. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una persona, por ejemplo, con obesidad y nosotros le calculamos sus ecuaciones de predicción con el peso que tenemos actualmente en ese momento? Pues no vamos a promover una pérdida de peso porque la ecuación únicamente nos va a decir lo que necesita el gasto energético total en ese momento para ese peso. Y entonces es cuando nosotros utilizamos otras técnicas como las correcciones de peso que también veíamos la clase pasada, como el peso ajustado o el peso ideal. Y eso lo suplimos por el peso actual que está en la fórmula para nosotros promover una pérdida de peso. Y lo mismo pasa en personas que tienen un peso por debajo del ideal. Nosotros no le podemos calcular la fórmula o las ecuaciones de predicción con ese peso que es menor al que deseamos o al saludable, porque lo que vamos a ocasionar si nosotros lo calculamos de esa manera, pues es únicamente mantener ese peso y no promover un aumento de peso. Entonces, es importante que sepan que las ecuaciones de predicción son para mantenimiento y que cuando nosotros necesitamos hacer ajustes, ya sea por patologías o por objetivos del paciente o por conseguir un peso saludable, pues tenemos que hacer ciertas modificaciones. Entonces, eso lo van a ver en los ejemplos y vamos a ir analizándolo un poquito. Entonces, ¿están listos? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de energía, del gasto energético basal, del gasto energético total, de algún componente del gasto energético total? ¿O todo está muy claro y están listos para hacer algunos cuantos ejercicios? Son poquitos ejercicios, pero me parece que podrían quedar cosas más claras. ¿Tienen alguna duda? No, profesora. Ok, No, antes todo de bien. pasar a... Ok, perfecto. Entonces, lo vamos a ir haciendo juntos. Ustedes me van a ir dando los resultados. Y este es el primer ejemplo. Tenemos un hombre clínicamente sano de 36 años, con una talla de 1.82 y un peso de 78.5.
Refiere que no realiza actividad física ya que trabaja en oficina y realizando una evaluación dietética consume aproximadamente 2.200 kilocalorías. Como les comentábamos igual la clase pasada, a veces tenemos o a veces la evaluación dietética nos dice más que solo calcular el gasto energético total, porque en base a lo que está consumiendo nosotros podemos ver si aumentamos, mantenemos o dejamos lo que está consumiendo, ¿sale? Vamos a estar utilizando la fórmula de la FAO y de la OMS porque, como les decía, es la que más se utiliza actualmente y la que tiene más evidencia. Entonces, vamos a calcular su gasto energético basal con la fórmula de la OMS, de acuerdo a los datos que les estoy comentando con este paciente. Y cuando los tengan, me los van diciendo, ¿sale? Entonces, saquen su calculadora. Si tienen alguna duda, pues lo resolvemos juntos, ¿sale? Podría ser que lo pongan en el chat, porque además así queda registrada la participación, ¿no? Lo que le salga en el cálculo. Ok, sí, me ¿Sí? parece, doctor. ¿Sí? Sí. Me van ayudando lo que lee el chat porque yo aquí me confundo. Sí, sí, yo te... ¿Tienen las fórmulas? Las tienen en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Ok. Sí. Alma ya puso que 1789.6. Ok. ¿Alguien tiene un resultado diferente? Creo que no, ¿verdad? Bueno, que tal vez lo siguen haciendo. A mí me salió 1589.6 kilocalorías al día. Ok, ¿qué fórmula de la OMS estamos ocupando? ¿Qué rubro? Creo que aquí tengo. O sea, yo multipliqué 11.6 por el peso más... Ah, no, creo que yo me equivoqué. No, sí, creo que yo me equivoqué. Ok, ¿nos podías compartir por qué te equivocaste, Fátima? Sí, no, es que yo sumé 679 y es 879. Me confundí de tablita. Ok, muchas gracias. Entonces estamos de acuerdo que son 1789.6. Lo vamos a redondear a 1790, ¿sale? Ahora, ¿qué factor de actividad física le pondrían a este paciente? Dice que no realiza actividad física, que trabaja en una oficina. ¿Katia? Pues ya lo pusieron en el chat, pero también le pondría ligera y creo que es 1.55 y Ligera. ¿Por qué ligera? porque ligera es como actividad sedentaria, con las actividades, incluye las actividades normales de un día y creo que muy ligera era cuando era un paciente en estado de postración, creo había, no me acuerdo si lo mencionamos, pero tengo esa idea. Ok, ligera dice que hace actividades típicas de la vida diaria más 30 o 60 minutos 2 veces por semana de alguna actividad moderada, de lo que vemos en el segundo recuadrito. Entonces, como este paciente no hace actividad, no hace 30 o 60 minutos 2 veces, por lo menos 2 veces por semana de actividad moderada, yo le pondría muy ligera, porque dice que solamente es un paciente que no realiza ninguna otra actividad más que desplazarse a su oficina y estar sentado. ¿Qué opinan? Diana opina lo mismo, muy ligera.
¿Y los demás qué opinan? ¿Sí les hace sentido o creen que no? Sí, muy ligera. Ok. Entonces, ¿qué factor es muy ligera para hombre? Diana dice que 1.3. 1.3. Ok, 1.3. Jaime también, Raquel también, Fernanda también. Muchas gracias, doctor. Sí, bastante. Ahora vamos a calcular el gasto energético total para este paciente. Profesora, Sí, ahí en ese caso, igual, ¿con qué ecuación lo haríamos para la total? para la total acuérdense que es el gasto energético basal por el factor de actividad física. Ah, ok. Entonces, únicamente tenemos que multiplicar el gasto energético basal por el factor de actividad física que le corresponde a ese paciente, que en este caso es 1.3 porque hace actividad muy ligera o prácticamente no hace actividad. Gracias. Ok, 2327. Sí estamos de acuerdo que son, creo que la gran mayoría ya escribió, ¿verdad? Que son 2327. Sí. Ok, ahora, este paciente, como vemos, es clínicamente sano, en realidad no tiene ningún problema con el peso que tiene actualmente y nos dice que realizando su evaluación dietética consume 2.200 kilocalorías aproximadamente. Él necesita o su gasto energético total para las actividades que realice y para mantener su peso y su edad necesita 2.327 kilocalorías al día. ¿Cómo ven el consumo que él tiene con respecto al gasto energético total que estamos calculando o que necesita? ¿Qué opinan? Raquel. Pues es muy parecido. En realidad solo le faltaría como la diferencia que son 127 kilocalorías. Exacto, es muy similar, ¿no? ¿Alguien más alzó la mano? Disculpen, es que no alcancé a ver. Pero si alguien más quiere participar, adelante. Yo, pero sí era como muy parecido a lo que dijo mi compañera, que son Ok, muy parecidas las calorías. Entonces no es mucho la diferencia. ok, y entonces en este caso, ¿qué haríamos? O ustedes con el mucho o poco conocimiento que ahorita tienen, ¿qué harían? ¿Le dejarían las 2.200 kilocalorías que consume o le aumentarían a las que necesita? Brenda. Pues yo sí le dejaría las 2.200 porque, pues, bueno, considero que no hace mucha actividad física, entonces, pues igual sería bueno también, bueno, sí, yo no le subiría las demás, precisamente por lo de la actividad física. Raquel, ¿quieres decir algo más? Sí, yo también le dejaría su gasto porque pues es un hombre de oficina. Entonces, no sé, por si algún día llega a pedir como comida al trabajo o algo así, pues generalmente no es comida muy sana. Entonces ahí como que daría la brecha de que Ok, tiene un mayor rango. ¿Gerardo? Pues sí, igual yo dejaría esas 2.200, aunque creo que también algo importante sería pues checar de qué son esas 2.200, ¿no? Porque pues también puede ser que sean 2.200 pero sean de pura grasa, o
sean 2200 de más proteínas, entonces también habría que checar eso. Sí, claro, había que ver la calidad de la dieta, ¿no? Que vamos a estar evaluando posteriormente. ¿Y qué más le recomendarían a este paciente? ¿Algo que digamos que nos haga falta recomendarle? Diana. Aumentar la actividad física, creo que es muy importante, ya que lo tomé como un factor que tal vez sé que no tiene tanto tiempo para hacerlo, pero el recordatorio de que tiene que por lo menos hacer 30 minutos, creo que sí es importante. Exacto. Algún punto importante en estos pacientes y en la gran mayoría que llegan a la consulta es recomendar siempre o promover siempre la actividad física. Eso nos va a ayudar a aumentar el gasto energético total y al final, bueno, el ejercicio tiene múltiples beneficios que van a ir conociendo posteriormente, pero siempre, siempre la indicación va a ser promover la actividad física, ¿sale? Muy bien, chicos, ya están hechos. Vamos con otro ejemplo para reafirmar. Esta es una mujer clínicamente sana de 29 años con una talla de 1,61 y un peso de 53. Refiere que realiza 5 kilómetros de caminata 2 veces por semana, trabaja en casa realizando home office y en la evaluación dietética consume aproximadamente 1,860 kilocalorías. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular su gasto energético basal, su factor de actividad física y su gasto energético total, ¿sale? Y me lo van compartiendo por el chat. Unos dicen que 1275 y otros que 1489.9. Ok. Los que dicen... ¿Cómo la están calculando? Los de 1489. ¿Y qué fórmula están ocupando los de 1275? Fernanda. A mí me salió 1489, pero, o sea, según yo, como tiene 29 años, le corresponde la de 15.3 por 53, que es su peso, más 679. Ok, nada más que estás ocupando la fórmula de hombres. Y Ay, acuérdate que es una mujer. sí es cierto, perdón. Sí. Y entonces los de 1275, ¿qué fórmula están ocupando? Igual la fórmula de la OMS, pero igual en el Ajá. rango de edad 19-30 y se tiene que multiplicar por 14.7. Ok. Entonces creo que ahí el problema era la diferencia entre hombres y mujeres. Katia, ¿querías decir algo? Ah, sí, pues quería decir que a lo mejor hay esa variación por la manera en la que se está como poniendo la operación en la calculadora, pero no estoy segura. A mí sí me dio 1275, pero hice primero lo que está en el paréntesis y después le sumé. Entonces no sé si podría ser esa la variación, pero Ajá, me parece que la variación era que estaban ocupando la fórmula para hombres, ¿cierto? Fernanda, ¿ya corroboraste? sí, perdón. Ok, entonces, ¿en cuánto quedó el gasto energético basal para esta paciente? ¿Mil qué? 1275. Ok. Y está muy bien que nos equivoquemos, así aprendemos y nos fijamos. Sí, esa es la idea de estos Sí. ejercicios, Ujú. que nos familiaricemos. Y a todos nos pasa siempre. Ok, de acuerdo a la descripción que hay aquí,
¿qué factor de actividad física le corresponde? Airam. Sería ligera y 1.56. Sí, porque es mujer, ¿no? Si fuera hombre sería 1.55. Ahora es bien raro que, bueno, depende qué tipo de pacientes vean, pero en general es bien raro encontrar actividad física que sobrepase de la ligera. Y entonces, si calculamos su gasto energético total, Son 1989. ¿a alguien le salió diferente? Parece que no, ¿verdad? Estamos en el rango. ¿Y ahora qué opinan de lo que consume a lo que necesita? Ella está consumiendo 1860 kilocalorías por día y necesita 1989. Y eso seguramente se eleva por la actividad física. ¿Qué opinan? Ay, es que me cuesta ver. Ah, Andrea. Katy y Andrea tienen la mano. Sí, Katy y Andrea. Perdón. No te Bueno, yo creo que es una diferencia solamente de 127 kilocalorías, pero yo creo que sí marcarían una buena diferencia con la actividad que realiza. A lo mejor no es algo que yo detecte, pero sí le podría dar un plus de energía al día. Entonces yo sí se las daría. Ok, Katia. Pues, profesora, yo quería preguntarle algo. Es que había escuchado que 1800, bueno, el GET era como las calorías necesarias al día para poder, esperen, es que mi perrito está ladrando. No te preocupes. O sea, el GET son las calorías mínimas necesarias para que el cuerpo realice sus funciones. Entonces ahí quería preguntarle si, o sea, si se le, sí, o sea, como si el GET debe ser lo mínimo que se le da, o sea, claro, debe haber como un equilibrio ahí, pero si es lo mínimo para que funcione. Entonces, si le das menos, como que el cuerpo sí tiene una falta de esas calorías, ¿no? Aunque sea como unas 150 o algo así. O sea, como que quería preguntarle eso más bien. O si el GET era lo máximo que podía consumir. No necesariamente. El GET, el gasto energético basal, es lo mínimo que el cuerpo necesita para realizar sus funciones fisiológicas. Y el GET es lo que necesitamos para que, aparte de que haga sus funciones fisiológicas, mantenga su nivel de actividad física y todo. No necesariamente es lo mínimo ni lo máximo. Es justamente lo que en ese momento necesita. Cuando, por ejemplo, aquí vemos que son 1860 kilocalorías contra 1989, pues seguramente, o no es mucha la diferencia. Si, por ejemplo, la diferencia fuera mucha, pues lo que tenemos que tratar es de llegar a ese gasto energético total, dependiendo, como les decía, la situación del paciente o de alguna otra condición, o tratar de llegar a ese gasto energético total, ya sea que, por ejemplo, tenga sobrepeso o que tenga bajo peso, porque está habiendo una deficiencia en el consumo o un aumento en el consumo o un exceso de consumo, pues tratar de llegar a este gasto energético total, porque es el que nos va a ayudar a mantenernos en ese peso, de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a las actividades que realizamos. No podemos decir que es como lo mínimo que necesitamos, pero sí es el rango, sí es lo que necesitamos para cumplir esas características fisiológicas que tenemos. Por ejemplo, lo que necesita estrictamente esta paciente,
para mantener su peso en 53 kilos, teniendo una talla de 1,61 y que tenga 29 años. Esto es lo que necesita. Cuando les decía, la diferencia no es mucha, la verdad es que nos podemos quedar con lo que está haciendo con lo que consume el paciente, o bien si nosotros o si la paciente va a realizar más actividad física o vamos a promover que haga más actividad física, pues seguramente sí podemos quedarnos con el GET que estamos calculando o que estrictamente necesita, e incluso si vamos a promover un poco más de actividad física, podemos ir aumentando el GET. Entonces, no sé si queda un poquito más claro o si Sí, te sí, dejé peor. sí, profesora, más claro. No, sí, sí, mucho mejor. Gracias. Ok. ¿Alguien quería participar? Es que les digo que me aparecen las manos, pero no me da tiempo verlas. ¿Gerardo? Sí, yo tengo una duda. Sí. Creo que también ahí nos faltaría considerar, o sea, cómo saber si está bajo de peso, ¿no? O cómo saber si tiene exceso, porque ahorita es como si para mantenernos, ¿no? Pero, Exacto. pero ahí no sabemos si tendría que bajar de peso a lo mejor o tendría que aumentar un poco más masa muscular, o sea, Exacto. no Sí, sé. nos faltan más datos, ¿no? Nos falta la clasificación del peso, nos falta exactamente la masa muscular, la masa grasa, y depende de eso, pues vamos a ir jugando, pero ahorita estrictamente, digo, eso lo van a ir viendo más adelante. Ahorita estrictamente son como casos muy sencillitos para que aprendamos cómo manejarlo. Posteriormente, pues vamos a ir o van a ir escalando de nivel y van a ir incluyendo todas estas variables y se van a ir haciendo más clínicos. En los casos que vienen posterior les pongo como otro tipo de ejemplos de diferencias de pesos para que quede un poquito más claro. ¿Alguien más quería participar? Es que les digo que se me Manda. desaparecen sus manos. Fernanda. Sí, yo solo quería decir que igual podemos hacer lo que había comentado cuando explicó lo del GET, que podemos darle las 129 calorías que le falta y recomendarle que en lugar de que salga a caminar 2 veces, pueda salir 3 o 4 veces y ya aumentas como su actividad física y se compensan como esas kilocalorías extra. Sí, exacto. Eso se podría hacer o se podría indicar como algo extra. Como les digo, esto va a depender mucho de muchos otros factores. En general, bueno, ahorita es importante que conozcan esta parte y posteriormente vamos a ir escalando de nivel, ¿ok? Aquí o la manera, perdón, doctora, ¿quería decir algo? Perdón, que la clase que entra, que no La clase comentabas. que La clase que entra vamos a ir viendo esto. vamos a ir escalando de nivel y vamos a ir viendo poco a poco, ¿sale? Acuérdense que este es su primer acercamiento, pero me gusta que sean así muy críticos. Ok, este es otro ejemplo. Esta es una mujer de 61 años de edad con una talla de 1,60 y un peso de 45 kilos. De acuerdo a su IMC, está en el límite inferior para un peso normal. Refiere que solo realiza actividades del hogar. En la evaluación dietética consume aproximadamente 1,000 kilocalorías por día. Ahora, como esta paciente está en el límite inferior del peso normal, nosotros no podemos utilizar una fórmula o la fórmula de la FAO y la OMS como tal utilizando ese peso, porque lo único que vamos a hacer es que siga manteniendo ese peso. Y como está en el límite inferior y ya es una persona ya es un adulto mayor o ya está entrando a la edad de adulto mayor, tenemos que también promover que no siga perdiendo peso. Por lo tanto, tenemos que calcular su peso ideal. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula de peso ideal? Seguramente también la tienen por ahí. Vamos a calcular su peso ideal para esta paciente y me dicen, de acuerdo a su estatura.
Katia, Ok. Andrea, 53.7. Me parece que todos estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Ay, perdón, 53.7. Entonces, esta paciente, de acuerdo a su talla, tendría o su peso ideal para estar en un peso normal o dentro de lo más normal posible, tendría que pesar 53.7 kilos, ¿sale? Entonces, de acuerdo con ese peso, vamos a calcular su gasto energético basal. Ok. A ver, unos dicen 1159, 1160. Ok, todos estamos dentro de. Si a alguien le salió diferente a 1160 o 1159 kilocalorías. Parece que no, ¿verdad? ¿Y ahora qué factor de actividad física le pondría? Actividad muy ligera. ¿Y qué factor le corresponde? Pues, Fernanda. Doctora, perdón, maestra, es que en la tabla que nos mandó dice que las actividades del hogar o las actividades diarias pueden entrar en moderada. O sea, no sé si esté bien o leí mal. A ver, aquí tenemos las actividades moderadas. Dice, actividades Sí, típicas de la vida diaria son tareas domésticas como las que realiza la paciente, más al menos 60 minutos al día de actividad moderada activa. Por ejemplo, caminar de 5 a 7 kilómetros por hora o 20 minutos de actividades como ciclismo. Esta paciente solamente realiza actividades domésticas, por lo tanto, pues moderada, ¿no? Porque le faltarían los 60 minutos de actividad activa o los 20 minutos al día de alguna actividad vigorosa. sí es cierto. Gracias. Y tampoco es ligera porque también le faltarían los de 30 a 60 minutos 2 veces por semana de actividad moderadamente activa. Gerardo, ¿querías decir algo? Tengo una duda con eso. O sea, por ejemplo, alguien que se la pasa todo el día sentado, ¿no? Sí, Pero va como tal al gimnasio por 3 horas. ¿En dónde se clasificaría? en ligera. Ok, ok. Sí, Va. sí está, exacto, entraría como ligera. Digo, también habría que depender y ese es uno de los puntos de la actividad física que la verdad es que es difícil de evaluar o por lo menos difícil de evaluar en consulta porque únicamente lo que haces es preguntarle al paciente. Una, pues tienes que hacer una muy buena historia clínica preguntando todo lo que hace en el día y no solamente en el día, sino todo lo que realiza en la semana para poder darte cuenta de realmente qué tipo de actividad física está haciendo, porque hay personas que a lo mejor
Exacto, te van a decir, voy al gimnasio, pero en el gimnasio solamente estoy 30 minutos o el tipo de actividad que están haciendo en el gimnasio. O al revés, va a haber personas que te digan, no, pues es que yo salgo a correr. Bueno, ¿con qué frecuencia sales a correr? No, pues solamente una vez por semana. Entonces tienes que hacer muy buena historia de la actividad física para que realmente puedas evaluarla en la consulta y te puedas dar cuenta de la actividad física que está realizando el paciente. Y luego los pacientes son engañosos. Brenda, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta igual respecto a eso. Y por ejemplo, una persona que sí realiza sus actividades, pues cotidianas normales y aparte acude, por ejemplo, al gimnasio 1 hora y media, unas 5 veces por semana aproximadamente, ¿qué factor de actividad le podría corresponder? Sí, si realiza o no hace actividades como les decía, va a depender del tipo de actividad física que realizan, pero en general, de acuerdo a cómo trabajan en los gimnasios, es actividad ligera. Les digo que es muy difícil encontrar personas que hagan moderada o actividad intensa. Ok, profesora, gracias. ¿No? ¿De qué? Y al final también depende mucho pues también de lo que están consumiendo sus pacientes. Porque además en el Bueno. gimnasio hacen mucho pesas, ¿no? Ajá, mucho ejercicio de fuerza que realmente no gastas tanta energía. Por eso también les decía que depende mucho del tipo de ejercicio que estén realizando en el gimnasio. Es raro que alguien en el gimnasio, en estas, ¿cómo se les llama? Pues estas bandas sin fin, corra más de 10 kilómetros. O sea, es raro, no digo que sea imposible, pero normalmente por el trabajo que se hace en el gimnasio es trabajo de pesas y este tipo de ejercicio pues, no gasta tanta energía. Ok, y ahora sí, de acuerdo a cómo salió el gasto energético total, perdón, ya no vi si lo pusieron en el chat. 1508. 1508. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, Ok, ¿y ahora qué opinan de lo que está consumiendo la paciente y lo que necesita? Brenda. Dejé mi mano levantada. Perdón. Ah, Diana me parece que seguía. Sí, en definitiva creo que sí le hace falta casi la mitad de lo que, bueno, está consumiendo, le hace falta la mitad de lo que consume, perdón. Son 500 Ok. calorías, entonces sí las tomaría bastante en cuenta. Ok, muy bien. Airam. Yo sí las tomaría más que nada por la edad. O sea, las mujeres de ese rango de edad tienden a sufrir más de osteoporosis, entonces yo sí las tomaría porque es muy importante reemplazar, bueno, no reemplazar, sino tomar esas 500 calorías. Ok, muy bien, Porque si no Elizabeth. puede- Ay, perdón. Adelante, Airam. No, nada más era eso, porque si no sí puede afectar más a su salud y ya. Yo sí las tomo. Ok, muy bien. Elizabeth. Yo siento que la diferencia sí es algo grande, como ya habían mencionado, son 500 calorías, como 50% más de lo que ella consume, pero siento que como que sí las tomaría en cuenta, pero a lo mejor empezaría, no sé, como con 2000, 1500, 1200 o una cosa así, y después a las 1500 para que no sea una diferencia tan grande en un principio. Exacto, como es de acuerdo al consumo de ella, sería aumentarle ese 50%, ¿no? Entonces, seguramente si nosotros le aumentamos ese 50% en un solo momento, pues una no se va a sentir bien, otra no va a realizar el plan de alimentación o la prescripción que nosotros le estemos realizando y otra pues seguramente lo va a abandonar. Entonces nosotros tenemos que promover o nosotros tenemos que llegar
cumpliendo su gasto energético total calculado por su peso ideal, pues poco a poco, y esto va a depender pues de la historia clínica que se le realice a la paciente. Podemos empezar poco a poco con 1200 o 1150, dependiendo de qué tan receptivo, dependiendo de la situación de la paciente, y eso ya lo irán trabajando poco a poco, pero sí es importante que vean que siempre tienen que tratar de empatar la evaluación dietética con lo que nos están diciendo la fórmula y lo que nos está compartiendo el paciente, porque al final eso te va a dar toda la información que necesitas para tú realmente hacer una buena prescripción dietética. Entonces, con esta paciente, si nosotros no le aumentamos kilocalorías, ¿qué va a pasar? Y seguimos con esas 1000 kilocalorías. ¿Qué creen que pase? No, ninguno. ¿Tiene la idea? Pues vamos, o aquí por lo menos tenemos un balance negativo, ¿no? En un balance energético negativo, y vamos a promover que esta paciente o siga perdiendo peso o llegue un momento en que se estanque y no pueda aumentar de peso para cumplir todas sus actividades de la vida diaria, ¿sale? Entonces es todo lo que tienen que considerar. Ahora vamos al caso contrario. Este es un hombre de 55 años de edad, con una talla de 1,75 y un peso de 83 kilos. Está en sobrepeso de acuerdo al IMC. Refiere que no realiza actividad física y en la evaluación dietética consume aproximadamente 3,500 kilocalorías al día. Ahora, en estos tipos de pacientes, pues también podemos trabajar sobre su peso ideal, pero su peso ideal a veces es demasiado agresivo para que nosotros empecemos a contemplarlo en un plan de alimentación. Entonces, optamos o podemos optar también por el peso ajustado. Entonces, vamos a calcular las dos formas. Ahora sí, ¿cuál es su peso ideal? $70.4, comenta. Son muy rápidos. Diana fue la más rápida. Ok, 70.4. ¿Qué opinan de su peso ideal y el peso que tiene? Son 13 kilos de diferencia, ¿no? Sí, sí es bastante. Ok. ¿Y cuál es su peso ajustado? ¿Se acuerdan que decíamos que el peso ajustado es una medida que utilizamos para los pacientes con sobrepeso u obesidad, justamente para calcular sus gastos energéticos totales o al que tenemos que aspirar en algún momento? Ok, su peso ajustado, 74.6. ¿Están de acuerdo? Ok.
Pues aún así sigue siendo una diferencia de 9 kilos, ¿no? Bueno, un poquito menos de 9 kilos. Vamos a ver cómo sale su gasto energético basal. Y esa podría ser una primera meta para este paciente, adelantándonos un poquito, pues por lo menos llegar al peso ajustado. Entonces vamos a calcular su gasto energético basal y vamos a tomar el peso ajustado porque es un peso menos, más real de conseguir y menos agresivo. Andrea. Sí, el GEP lo calculo con su peso ajustado, ¿verdad? O con el peso Sí, ideal. con el peso ajustado. Acuérdense que en pacientes con sobrepeso u obesidad normalmente vamos a utilizar el peso ajustado. Ok, gracias. A ver, aquí en el chat dice que 1744 kilocalorías. ¿Están de acuerdo? ¿A alguien le salió un resultado diferente? Parece que no, ¿verdad? Ahora, ¿qué factor de actividad física le correspondía a este paciente? Muy ligera, 1.3, porque tampoco realiza ningún tipo de actividad física, ¿no? ¿Y su gasto energético total, entonces, en cuánto nos dio? Mm, 67. No, 68 porque parece que fue punto 66. Ok, entonces para obtener o para que nosotros podamos promover que este paciente con ese peso y esa edad llegue a un peso ajustado de 74.6, se necesitan 2.200 o necesita 2.268 kilocalorías al día. Pero este paciente está consumiendo 3.500. ¿Qué haríamos? ¿Qué proponen? ¿Les damos las 2.268 kilocalorías? Diana. No, creo que la mejor opción sería que gradualmente vayamos disminuyendo las kilocalorías que consume porque de golpe dudo que lo haga. Es muy difícil. Exacto. Probablemente este peso ajustado sea nuestro primer objetivo, va a depender de muchos otros factores. Sería llegar a este objetivo, pero vamos a hacerlo gradualmente y una vez que lleguemos a este objetivo, pues después vamos a tratar de llegar al peso ideal y todo lo tenemos que hacer gradualmente, porque si nosotros le damos 2.268, que está muy por encima de lo que está consumiendo, no lo va a realizar o podemos ahí causar una alteración o una alteración. La verdad es que el escenario más frecuente es que no lo realicen porque sienten que se queda con hambre. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros no empezamos a disminuir esas kilocalorías que él consume? Si se queda con 3.500. ¿Qué creen ustedes que pase? Jaime. Se aumenta su peso corporal.
Exacto, podemos o que no baje de peso, que se quede en sobrepeso y al final lo que siempre buscamos es que estos pacientes tengan un peso saludable, o bien vamos a promover que siga aumentando de peso y sobre todo porque es una persona que no realiza actividad física. Si a lo mejor yo no voy a empezar a bajar gradualmente las kilocalorías y probablemente no voy a estar alcanzando en un solo momento las que necesita para su peso ajustado, pues lo que puedo hacer es que incremente ese gasto energético total de otro modo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué otra manera hay para aumentar el gasto energético total? Elizabeth. Promoviendo la actividad física. Exacto, vamos a ir promoviendo poco. Como es una persona que no realiza actividad física y que aparte es una persona que tiene sobrepeso y que tiene 55 años, pues vamos a ir promoviendo la actividad física poco a poco de manera gradual. Entonces, como les decía, es muy importante que vean todo el panorama del paciente. Hay muchas más cosas que se evalúan en la evaluación nutricional, pero tienen que empezar pues a ver todos los escenarios posibles en los que pueden aumentar la energía que necesita ese paciente y disminuir también lo que está consumiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece que no, ¿verdad? Yo solo quisiera comentar que siempre van a encontrar controversia con cómo hacer el cálculo de las calorías y a veces cuando hacemos el interrogatorio nos dicen que aunque tienen sobrepeso u obesidad, comen menos, ¿no? O nos sale, comen menos de las calorías que requieren. Entonces, no Sí, eso es muy común. ¿Qué pasaría si este paciente les dice, pues es que yo estoy consumiendo, no sé, 2000 kilocalorías? Y tú ves que tiene sobrepeso, 83 kilos, y que para su peso ajustado necesita 2268. ¿Qué piensan que esté pasando? Que miente. Muy probablemente. O que él no lo tiene registrado. Van a ir viendo que los pacientes a veces tienen distorsión de las porciones. Ellos creen que es una porción normal y lo que se comen es una porción más grande. Entonces, a veces no es que él mientan, sino que no tienen la dimensión. Hay un trastorno de la percepción. Entonces, también ahí es importante creerle al paciente y más bien el seguimiento, el que ustedes vean si sube o baja de peso, les va a dar la certeza de que es el correcto, de que es que son las calorías que requiere el paciente. Entonces, eso es lo que van a tener que ir haciendo. El seguimiento es lo que les va a demostrar si está bien o mal. Porque les van a decir, no, es que con Mifflin, es que con, no sé, con Harris, Bennett, ¿no? Y con la ecuación que ustedes decidan, con esa se quedan y con eso lo siguen y siempre prescriben con esa, porque aquí un nutriólogo dice una ecuación, otro dice la otra y así le calculan, ¿no? Entonces, más bien es que se compruebe con el seguimiento, ¿no? Exacto. Sí, son cosas que van a ir aprendiendo poco a poco en la práctica diaria. Jamie. Profesora, yo no entiendo muy bien cómo sacan el peso ajustado. Ok. Para la fórmula, sí ven la pantallita, ¿verdad? Para la fórmula de peso ajustado es el peso actual que tiene el paciente en este caso serían los 83 kilos, menos el peso ideal que le calculamos al principio del ejercicio, que son 70.4. Hacemos la resta, eso lo vamos a dividir entre 3 y le vamos a sumar el peso ideal que es el que calculamos al principio, que son los 70.4. ¿Lo trataste de hacer así? ¿Y no te salió o no tenías la fórmula?
Me faltó lo de 3 más peso ideal. No, pero ya me salió, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Sí, ese es el... Y hay también infinidad de fórmulas en nutrición. O sea, esta es una fórmula que es como de las más conocidas para peso ideal, pero hay muchas otras formas de peso ideal o muchas otras fórmulas de peso ajustado. Entonces ya van a ir conociendo poco a poco. Ahora, les pedimos a ustedes que se pesaran y se midieran. Entonces nos van a ayudar o van a calcular su gasto energético basal y su gasto energético total y nos los dejan en el chat para ir registrando su participación. ¿Les parece? Si alguien tiene dudas o si todavía queda alguna duda, que me parece que quedó ya como esta parte de las fórmulas muy clara, pero si alguien tiene duda, pues nos va diciendo y con gusto las vamos resolviendo. ¿Vale? Ok. Y guarden ese gasto energético basal y ese gasto energético total porque lo vamos a ir ocupando en las demás clases, ¿sale? Emilio. Sí, tenía una duda. En estas fórmulas ya estaba contemplado el ETA. Sí, acuérdense que cuando nosotros ocupamos el factor de actividad física, ya viene incluido el ETA. Si no ocupáramos este factor de actividad física, tendríamos que incluir aparte el ETA y aparte la actividad física. Son maneras, pero actualmente o lo que se ha promovido es que se utilice el factor de actividad física. Pero seguramente en algunas de sus otras clases pues también van a ver que agregan aparte el ETA y agregan aparte la actividad física. Ah, bueno, pero sí había una forma, ¿no? Como, Sí hay una forma. Normalmente el ETA siempre va a ser el 10% y la actividad física va a depender del tipo de actividad física, pero va del 10 hasta el 50% más o menos. bueno, gracias. Es que me acordaba que me dijeron que el ETA se calculaba aparte, pero ya, gracias. Sí, en la presentación pasada viene como cuánto le asignamos al ETA y los porcentajes de actividad física, por si le quieren echar un ojito. Miren, les digo que son muy rápidos. Ok, entonces vamos a ir guardando, como les decía, ese gasto energético basal y ese gasto energético total que se calcularon ustedes, porque lo vamos a ir ocupando en las demás clases, que se van a ir poniendo cada vez más interesantes y que seguramente también les van a ayudar a formar todo este panorama y las bases de la nutrición. Doctor, no sé si quiere agregar algo. Pues que tenga a la hora de la... No, yo creo que va muy bien. Y justo es esa parte, ¿no? De la inquietud que se genere o la expectativa Y eso, para que, ¿no? Sí, eso es lo bonito. Y aparte nutrición es todo un mundo, entonces también la práctica y cómo vayan avanzando les va a ir abriendo el panorama a muchas otras cosas. Sí, yo leía hace poco sobre este factor de estrés, porque aparte, ¿no? El factor de estrés por enfermedad. Y entonces en otro artículo concluían que sí hay un gasto energético basal mayor en enfermedad o en algunas enfermedades, pero que son pacientes que no pueden hacer actividad física, ¿no? Por ejemplo, el insuficiente cardíaco tiene disnea, se cansa. Entonces, al final, el gasto energético total resulta menor porque no se mueven. Entonces, no. Ahí ustedes van a ir aprendiendo a cuándo sí, cuándo no aumentar esto del factor de estrés, de la actividad física. Porque sí, cuando ustedes llegan aquí a la unidad del paciente ambulatorio del Instituto Nacional de Nutrición, es difícil que encuentren algún paciente que haga ejercicio, desafortunadamente. Y entonces, muchas veces prescribimos el gasto energético basal. Muy bien. Sí, también dependiendo de lo que están consumiendo, ¿no? Sí, exacto.
Ya luego María les platicará de las pacientes con artritis. Ya sé. Muy bien, parece que no hay dudas, ¿verdad? Veo que todos son muy rápidos. ¿Asenet? Sí, a mí me quedó una duda. Es que en el primer paciente que vimos, yo pensé Sí. que era 1.55, que hacía actividad ligera, porque también tenía la idea de que aunque no hicieran actividad física, pues estaban, no sé, por así decirlo, gastando calorías pensando, estudiando en esta parte del NEAT, que es todo, pues, todo lo que hacemos fuera del ejercicio. Sin embargo, creo que si no se combina con actividad física, siempre va a ser muy ligera. Esa es mi duda. Por más NEAT que se haga, por así decirlo. Sí, en realidad sí. Es como les decía, es bien, bien difícil que encuentren pacientes que se muevan en moderada o alta intensidad. Digo, sí, sí hay casos, pero normalmente siempre nos quedamos en ligera o muy ligera. Eso por las actividades o por el tipo de personas que llega a la consulta. A lo mejor si nos dedicamos a la nutrición deportiva, bueno, seguramente ahí se utilizan otro tipo de cálculos para la actividad física. Ahora, estos factores de actividad física son los que recomienda la OMS, pero hay muchos otros, como les decía, en nutrición hay mucha otra información, otros que son los colegios de medicina, los colegios de deportes que recomiendan otro tipo de factores y ya en algunos incluso viene desglosado por si hacen atletismo, si hacen ciclismo, qué tipos de factores de actividad física les corresponden. Estos son como los muy, muy, muy generales y vienen desglosados así. Como les decía ahorita, o en este contexto, normalmente encontramos a pacientes con muy ligera o ligera actividad. ¿Sale? Sí, Pero muchas sí es por gracias. eso, sí es por eso. Y justamente esta tablita me gustó porque aquí viene desglosado a qué le llaman ligera, moderada y alta. Hay otras o muchas otras tablitas que nada más te dice si es ligera, si es moderada, si es alta, pero no te desglosa cómo puedes tú discernir de una o de otra. Y muchas otras también que por la frecuencia cardíaca máxima, entonces son como más complicados de obtener como en la parte clínica. No digo que no se pueda, pero son más complicados de obtener en la clínica. Entonces, por eso, ahorita esta es la que más se utiliza y a pesar de que ya es muy viejita, pero pues si ustedes se meten en la literatura van a ir viendo que hay muchos otros factores que pues también pudieran utilizar en algún momento. Entonces, todo va a depender de pues como decía de la doctora, del seguimiento que ustedes les den a sus pacientes o del abordaje que quieran dar. Y esa es algo también bonito de la nutrición, pues que también depende mucho de esa interacción con el paciente que nosotros estamos teniendo. No todo está escrito, no todo es como una regla cuadrada de tiene que ser así. No hay como muchas variantes de cómo podemos abordarlo, cuál es la mejor manera de abordarlo. Ya vimos que a veces ni siquiera es necesario calcular las fórmulas, que vamos a lo mejor a empezar con haciendo una buena evaluación dietética y que en base a eso podemos ir trabajando. Entonces, poco a poco. Casi todos tienen más de 2000. ¿A poco sí comerán 2000? Ajá, es lo que Vamos a ver. no sé qué factor de actividad física estén ocupando. Pero sí, ya en los recordatorios se verá. Ok, ¿cómo van? ¿Falta alguien por ahí? Pero parece que ya esta parte del cálculo quedó muy claro. Digo, y aplicar las fórmulas, pues la verdad es que no es nada complicado, nada más hay que fijarse. Son sumas y restas. Y a veces multiplicaciones.
¿Todavía nos falta alguien? No sé. Chicos. Pues hay 24, somos 20, bueno, son 27. Pero sí, ya la mayoría está. Ok. Bueno, entonces, como les decía, guarden esto porque lo vamos a ir trabajando en las clases posteriores y se va a ir poniendo cada vez más interesante. Y si no tienen alguna duda, pues sería todo por el día de hoy. No sé si